Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 59 años, casadísimo, 2 hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches, bienvenidos, feliz día también, ¿no? Al menos es lo que corresponde para este ratito apenas que tenemos de la fecha patria del 25 de mayo. Bueno, hay un montón de recordaciones, hay una cantidad importante de hechos, como es habitual en el comienzo del programa, para decir, bueno, han pasado algunas cosas en el día de hoy, por aquí, en la vida de cada uno, pero también han pasado otras cosas que tal vez es bueno recordar. Como solamente un anticipo, hoy vamos a estar conversando dentro de un rato nada más, con Mariano Salomón. Él es una de las personas que estuvo el día del censo participando de una actividad de la cual también es uno de los organizadores, en San Isidro, en torno del santuario de Jenstatt en Becar, que estaba referido a la ideología de género, a la perspectiva de género, a la sexualidad, a esta cosa tan extraña para muchos de una manera de ver la naturaleza acomodada a como uno la sienta. Por supuesto, la naturaleza no se acomoda a eso, pero fue realmente muy interesante participar de eso como testigo. La actividad era para jóvenes y fue realmente muy grato, pero hay cosas para contar, así que vamos a estar conversando con Mariano para que nos cuente sobre este tema de la ideología de género y en particular sobre esto que se han propuesto, lo cual merece todo nuestro apoyo. Bueno, por supuesto, hoy es el día en el que se recuerda la Revolución de Mayo, que ocurrió en 1810, cuando se estableció la primera Junta de Gobierno que presidió Cornelio Saavedra, con Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios. Antes había dimitido el virrey Cisneros. Completo, virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y de la Torre. Un año después se inauguraba la Pirámide de Mayo, una construcción que se encargó a Pedro Vicente Cañete, según un proyecto de Prilidiano Pueyrredón. Se la reformó, quedando en su interior la primitiva Pirámide de Mayo. Después, otro 25 de mayo, en 1872, se inauguraba el primer teatro de la ópera en Buenos Aires, en Corrientes y Esmeralda. Corrientes entre Esmeralda y Suipacha. Se puso en escena Il Trovatore de Giuseppe Verdi. En el 86 se construyó otro teatro con ánimo de obra de arte. Ese fue el primero en Sudamérica con alumbrado eléctrico. En 1883 se demolía, finalmente, volvemos a la Plaza de Mayo, la Recoba Vieja de Buenos Aires. Es realmente muy curioso, muy atractivo para los que nos gusta la fotografía, ver fotos de la Recoba. Es muy atractivo todo aquello que uno tiene asociado a la historia cuando uno ve toda la zona de la Plaza de Mayo, de la Ribera, del río que llegaba ahí nomás. Es realmente muy curioso, muy atractivo mirar. Incluso hay fotos con muchos detalles. Bueno, en el año 1900 nacía en Buenos Aires el pianista y director de tango Ángel D'Agostino. En 1901 se fundaba el Club River Plate en su antigua ubicación en el barrio de La Boca. También hay otros clubes que se fundaron un 25 de mayo. En 1905 el Club Atlético Platense. En 1906 el Club Atlético Defensores de Belgrano. En 1908 se inaugura el actual edificio del Teatro Colón, uno de los más importantes teatros líricos del mundo, obra de los arquitectos Víctor Meano y Julio Dormal. Es interesante pensar que a veces uno tiene una visión tal vez un poco deformada de los hechos, tal vez porque uno se acostumbra, porque uno lo considera como propio. Uno siente, cierto orgullo de ciertas cosas y le parece como esta, natural, esta exageración de que tal o cual cosa es lo más lindo, ¿sí? La Argentina es el país más lindo del mundo, o el lugar en el que uno vive.
bueno, no hay duda de que hay una porción importantísima de verdad. Pero con relación al tema del Teatro Colón, lo han dicho muchos tenores, muchos músicos, muchas sopranos, o sea, gente dedicada, por supuesto, a la lírica, y lo han dicho con absoluta convicción. Es uno de los mejores teatros para cantar, de los mejores. Con lo cual, aquel lugar, que a uno le parece tan bueno, a veces no sé si es el marco más adecuado para algunas expresiones no tan nobles que han tenido allí lugar. En 1925 nacía el particular boxeador argentino, nacía en Villa Mercedes, San Luis, José María Gatica. En 1930 nacía el humorista Mario Zapac, nacía en Buenos Aires, pero vivió mucho tiempo en el sur. Empezó haciendo radio con los grandes humoristas de la historia de la radio, y para muchos se quedó como, por lo menos por las últimas cosas que uno le conoció, sobre todo, no tanto como un humorista solamente, sino como alguien que se caracterizaba. Mirado hacia la distancia, uno le parece, las imitaciones hay muchos mejores hoy, hay muchos más imitadores, pero me parece que en algún punto fue el que se dedicó a eso como primero, ¿no? Me da la sensación. Si no fue el primero, tal vez fue el primero conocido. En 1932, 2 años después, Carlos Gardel cantaba 2 tangos desde París y se retransmitía en 3 radios de Buenos Aires. Algo que también también iba a ocurrir cuando, estando en Estados Unidos, él cantaba, escuchaba las guitarras de sus guitarristas que estaban en Buenos Aires, y las dos cosas se juntaban, la música, la guitarra y la voz, y se transmitía por otra radio de Buenos Aires. Algo realmente muy, también, tecnológicamente, a uno le llama un poco la atención. En 1938 se inauguraba el estadio del Club River Plate en el barrio de Núñez. Eso es por lo menos lo que yo tengo anotado en mi efemérides. En 1938 también nacía en Ciudadela, en Buenos Aires, el actor Rodolfo Bebán. Se llama Rodolfo Tilly. No hay mucha noticia de él. No sé qué será de su vida. Por lo menos hasta donde yo sé, no ha fallecido. En 1940, Boca Juniors inaugura su nuevo estadio de fútbol, lo que se conoce como la Bombonera. En el 42 nacía en Santa Fe el locutor, actor, comediante impecable Marcos Murstock, el integrante de los Lelutier. En 1953 nacía Daniel Pasarela, en el 56 Peteco Carabajal, en Santiago del Estero, en la banda. En 1973, un 25 de mayo, Héctor José Cámpora asume la presidencia de la Nación, cargo que ocuparía por solamente 49 días, nada más que para convocar a elecciones nuevamente y que pudiera participar y ganar Juan Domingo Perón, que había sido proscripto de las elecciones anteriores. El año siguiente nacía Germán Pawlowski, el periodista y presentador de televisión. En el año 2003, Néstor Kirchner asume la presidencia de la Nación luego de haber obtenido el 22,24% de los votos, luego de que su oponente, que era Carlos Menem, renunciara o no participara de la segunda vuelta. Kirchner, como recordarán, gobernó con Daniel Scioli como vicepresidente hasta diciembre de 2007. En el año 2020, las últimas 2 cosas tienen que ver con hechos desagradables, si se quiere. Moría a los 83 años el odontólogo y abogado Ricardo Barreda. No, el hecho desagradable no es su muerte, sino lo que él representó. Él en el 92 había asesinado a su esposa, a sus 2 hijas y a su suegra. Lo condenaron 3 años después a prisión perpetua. Todavía no estaba lo que se conoce como la ley del femicidio, neologismo que a mí personalmente me cae muy mal, pero si así hubiera sido, él no hubiera salido nunca de la cárcel. Pero la prisión, la condena, ya sabemos que no era para toda la vida, ¿no? Aunque a uno le suena que perpetuo es para siempre. En el 2008 se le concedió el arresto domiciliario por buena conducta y porque tenía más de 70 años, y en el 2011 se le otorgó la libertad condicional. Así que murió estando en libertad condicional. Y en el mismo día y el mismo año, 2020, el 25 de mayo, moría George Floyd,
un trabajador desocupado que tenía 46 años, que tenía antecedentes delictivos y también de consumo de drogas. Bueno, lo detiene la policía en Estados Unidos, en Minnesota, porque aparentemente había querido hacer una compra con un billete falso. Pero bueno, no solo por eso, ahora sí, habrá pasado otras cosas. Yo he leído bastante, pero no, los detalles se me escapan. Bueno, un policía lo asfixió presionando su cuello con la rodilla durante casi 9 minutos. Esto, bueno, provocó la muerte de este hombre y hubo una ola de indignación y protestas en muchos lugares de Estados Unidos, incluso fuera de Estados Unidos, contra el racismo, la xenofobia y los abusos hacia los ciudadanos. George Floyd era negro y eso fue todo un tema, ¿no? La noticia no es un episodio más por todo lo que vino después. Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad. Desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles. El miércoles 18, mientras todo el mundo estaba, por lo menos en la Argentina, pendiente del censo y de todos los bemoles que esto tenía, había un grupo de personas que estaba en un ámbito expectante porque le habían anunciado que se iba a hablar sobre, bueno, sexualidad, familia, ideología de género. Iban a aparecer estos temas que son para nosotros y para muchos muy importantes, pero que hay mucha información tal vez un poco dispersa, y lo que sucedió en esa jornada, que duró desde la mañana hasta las 7 de la tarde, fue realmente muy importante, particularmente porque estaba lleno de jóvenes, y jóvenes que respondieron a esta invitación libre, abierta, a querer aprender, a formarse. Así que eso fue realmente muy bueno. Esto ocurrió en Becar, en un ámbito de la comunidad de Jenstat, en el partido de San Isidro, y tenemos a uno de las personas que expuso y que fue parte de la organización de esta jornada tan ardua, que llevó tanta preparación, tanto esfuerzo, que es Mariano Salomón. Hola, Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Fue una jornada intensa, pero que seguramente trajo mucho para conversar, para evaluar, y seguramente va a traer algún tipo de consecuencia de seguir trabajando con esta misma gente, ¿verdad? Sí, para nosotros fue una gran alegría la convocatoria que hubo. Hicimos un flyer y fue básicamente de boca en boca a través de las redes, ¿no? De los jóvenes y de algunas familias. Y bueno, sí, vinieron chicos de distintos lugares. Así que para nosotros eso es un primer paso de algo más ambicioso que queremos, que es llegar a muchos jóvenes y ir formando líderes también. Así que fue una gran alegría poder hacer este primer paso con ellos, seguir despertándolos. Y bueno, conciencia de que es un comienzo, hay que hacerlo, multiplicarlo por miles y miles y miles, porque digamos todo el contexto oficial lo único que está haciendo es confundir con ideas autoritarias, que podrán ser ideas, pero como son autoritarias y se están obligando a enseñar en cualquier ámbito, después si querés profundizamos cuál es cualquier ámbito, pero es cualquier ámbito, entonces no hay una democracia de pensamiento, hay un totalitarismo, ¿no? Ideológico, imponiendo una visión sobre la sexualidad y sobre el ser humano en sí mismo. ¿Cuáles serían los aspectos más peligrosos en el crecimiento, particularmente de los niños y de los jóvenes, cuando se naturaliza esto de que, bueno, la sexualidad o el ser humano es algo que se va moldeando o se va acomodando y que uno puede, digamos, elegir tanta diversidad de caminos? Bueno, el manejo peligroso es que primero estamos llenos de semi-mentiras y semi-verdades, ¿no? Es verdad que hay desarrollo, pero hay una guerra de idioma. Todo lo que está pasando acá viene de larga data y tiene algunas raíces en un pensamiento, algunas el pensamiento liberal clásico, ¿no? Del iluminismo, así, del hombre que construye a sí mismo, en vez de aceptar que somos criaturas y nos vamos desarrollando, y por supuesto que vamos construyendo cosas en nosotros, pero también hay que ser respetuosos de lo que somos por naturaleza,
Una cosa es desarrollar y otra cosa es construir. Entonces hay primero una guerra de lenguaje. Y para los chicos eso no están aprendiendo a hablar todavía, a los 15 años y a los 20 también, porque están recién ingresando a la universidad, no son conscientes. Entonces se meten términos que te cambian el entendimiento. Hay un video muy bueno de Agustín Laje sobre eso, pero primero tomar conciencia que hay una guerra de lenguaje, una especie de guerra cultural que quiere cambiar conceptos. Y después a los más chicos, bueno, les da mucha confusión, porque en vez de decirles, esta es tu naturaleza, vamos a desarrollarla, te dicen, acá tenés un menú múltiple y puedes elegir, y cada vez se inventan más opciones y los chiquitos quedan más confundidos en su afectividad, en su autoconocimiento. También los padres, está todo el mundo confundido, porque parece que esto viniera desde un lugar, no sé, una especie de OMS mundial que nos cuida y nos quiere llevar por caminos de mayor humanidad, y en realidad los resultados son todo lo contrario. ¿Esto tiene que ver con cuestiones ideológicas o también está el señor Don Dinero dando vueltas? Digamos, las motivaciones de los que emprenden todo esto están basados en convicciones ideológicas porque tienen esta mirada del mundo, lo hacen a favor de algo, en contra de algo, o también hay un componente económico. No, sí, las dos cosas. Es complejo. Para entender el fenómeno de ideología de género hay que remontarse, como te dije, hasta el iluminismo, ¿no? En toda la visión moderna y después posmoderna de la concepción del hombre. Hay una guerra filosófica, ¿no? Lo mismo de, como te decía antes, la concepción de la verdad. Durante siglos fue la adecuación de la mente a la realidad de las cosas. Ahora es al revés. La realidad es la adecuación de las cosas a la realidad de mi mente. Y esa es la puja que hay en lo que es ideológico. Y después, bueno, sí, al nivel dinero tiene mucho que ver, porque para llegar a ese enlace hay que analizar la historia, ¿no? Les recomiendo, pues también, si querés, podemos hablar de bibliografía para que se entere la gente qué leer bueno sobre esto, para entender qué tiene que ver la ideología, qué tiene que ver la política y la sexualidad, ¿no? ¿Qué tienen que ver? Bueno, tienen mucho que ver. Creo que Agustín Laje hace mención en el video que proyectaron el otro día, hace mención de que muchas de estas cosas, sin el Estado que sostiene esto como bajada de línea, como parte de los planes económicos y culturales y todo el organigrama que hay para tener esta perspectiva tan particular, digamos, sin la presencia del Estado muchas de estas cosas no prosperarían. Sí, totalmente, es decir, no se sostiene la ideología. Bueno, así, spoileando, como dicen ahora los chicos, la película, para resumir un poquito, porque esto como son siglos de pensamiento que se van acumulando, podría decir que en particular desde que las Naciones Unidas están metiéndose en lo que es el tema del desarrollo humano, poblacional, y cuando se meten con el tema de la mujer, ahí empiezan a bajar las normativas desde arriba de todo, del poder mundial, de ese Ministerio de Educación Mundial que es la UNESCO y la ONU como pseudo gobierno mundial, y empiezan a bajar líneas. Entonces, en particular, antes también, ¿no? Ya del 74 hay conferencias, pero del 94 al 95, esta conferencia del CAI, la conferencia de Beijing, ahí se dice que si no se empieza a implementar la perspectiva, ellos, todos los que son adheridos a la teoría de género, jamás van a decir ideología, ¿no? Ideología para ellos es un término peyorativo de los que nos oponemos y decimos que es falaz. Ellos dicen teoría, perspectiva, mirada de género. Y ahí ya dicen que tiene que imponerse en todos los países para lograr los cambios deseados. Así que eso sería, digamos, desde el seno del poder mundial, cómo se baja después a todos los demás estados. Frente a esto que digamos, no está solamente en algunos temas, sino que, digamos, es un enfoque transversal, al menos en la Argentina uno lo ve de esta manera, y no desde ahora, ¿no? Desde hace bastante tiempo, cada vez más transversal, cada vez más se lo encuentra uno, bueno, en todas las miradas. Hay instituciones deportivas. El otro día escuchaba una noticia frente a un hecho delictivo. Hay un futbolista acusado de abuso por ahí. Y bueno, más allá del caso, lo que me sorprendió es que en la presentación de las noticias se decía que había intervenido el área de género del club. Y me quedé pegado con eso. Es decir, el club, un club de fútbol muy importante, muy conocido, de la mitad más uno, según dicen, tiene un departamento de género. Bueno, eso es la bajada, pues eso, desde Beijing, cuando dijeron esto se tiene que implementar mandatoriamente en todos los gobiernos y naciones para lograr los cambios deseados. Ellos se referían al cambio en el trato a la mujer y en el trato a la población y al desarrollo. Entonces empiezan a aparecer todos los términos así de
desarrollo sostenible, inclusión, diversidad, cuidado. Claro, son todos términos que al principio suenan muy lindos y uno no sabe a qué se está refiriendo. Después viene todo el tema de salud reproductiva, que en realidad salud no es porque es aborto, y reproductiva tampoco porque es matar la vida del niño. Y así hay un diccionario entero de términos ambiguos que parecen querer decir una cosa pero están diciendo otra. Y eso, claro, esto explotó y es transversal, como decís vos, porque no solo es transversal en el sentido institucional, que va desde los organismos públicos a las instituciones privadas, que es el gran avance, sobre todo en los últimos, te diría, en Argentina en los últimos 5 años, pero viene de antes también, que en todas las empresas ahora hay cursos de DEI, diversidad, equidad e inclusión. Que de vuelta, suena muy lindo, pero en realidad es un adoctrinamiento ideológico de cómo tenés que pensar, que ese es el totalitarismo de la ideología de género. Te dice cómo tenés que pensar. Y atenti que si no pensás de esta manera, no sos inclusivo, no sos diverso, y bueno, tenés la policía de pensamiento, como acá en Argentina, el INADI, y entonces ahí está la parte totalitaria, ¿no? Sí. Ellos definen los conceptos, adoctrinan a todo el mundo con esos conceptos, y el que no piensa igual, bueno, es un peligro para el resto, ¿no? Ahora, mencionaste el tema. Está en el club, está en las facultades, está en las empresas. Sí. O sea, ya trascendió la parte pública de lo que es únicamente la educación. O sea, como mencionaste el tema de las empresas y las instituciones educativas, universitarias y demás, puede ser que alguien no consiga un trabajo o no sea elegido para un proyecto si no responde adecuadamente a las preguntas de un cuestionario que podría parecer inocente, pero no tiene nada de inocente. Sí, sí. Y sí, sobre todo cuanto más vinculado esté con el mundo educativo, social o académico, en facultades, universidades, sí. Sí, a mí ya, en mi empresa, que es una metalúrgica, me han hecho un test, a ver cuán inclusivo soy. ¿Cómo juego, no? Como a ver qué parámetros culturales tenés. La bajada viene de una consultora norteamericana, ¿no? Pero sí. Por ejemplo, se decía, si vos ves a una compañía de trabajo, ¿no? Que tiene potencial para ser gerenta del área, etcétera. No es bueno que vos recomiendes, por ejemplo, si es una persona conciliadora, atenta, muy atenta también a las necesidades personales de la gente, que es una persona también que busca los valores humanos. Si vos haces hincapié en eso, quizás en realidad puedes estar atentando contra ella, porque en un líder se busca que sea un poco más agresivo, que sea exigente, que tenga iniciativa. Un poco de las características que se esperan de un hombre, digamos, ¿no? Claro, sin decirlo te están diciendo, no, esas características que son femeninas no las ponderes, porque si no en realidad tenés un sesgo a mirarla como mujer y eso quita la posibilidad de que puedas ascender como líder. Palabra más, palabra menos. Sí, bueno, sí. Ese nivel de adoctrinamiento está existiendo ya en las empresas para que cambiemos la mirada y seamos más inclusivos. Ahora, ahí uno puede estar acorralado, es decir, uno puede no tener salida porque su trabajo o porque su universidad o porque es el instituto o la organización en la que se trabaja o se colabora, incluso puede haber instituciones de bien público que tengan estos parámetros. Ahí uno puede, digamos, insisto, estar un poco acorralado. Donde tal vez tenga un poco de salida, si realmente le preocupa el daño que esto puede hacer a la familia, a los chicos y a la propia dinámica familiar, que es precisamente en las familias. Digamos, el camino sería la formación, es decir, que alguien diga, esto la verdad que me parece angustiante, bueno, ¿cómo me vacuno? O sea, que está tan de moda, ¿cómo me preparo para tener defensas o anticuerpos para este tipo de avasallamiento? Y bueno, el primer paso es eso que decís vos, hacerse la pregunta. Yo creo que muchos padres, y en realidad como sociedad, estamos alienados, o sea, no tenemos la cabeza lista para poder pensar con serenidad. El famoso estrés, la velocidad, el agotamiento por múltiples actividades, entonces pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y no nos damos cuenta de cómo nos van cocinando con esta ideología que ya tiene leyes impositivas y que, como decís vos, te van acorralando. Y eso fue porque de a poquito se fue corriendo la frontera de la libertad de pensamiento y la libertad educativa. Hasta que hay que despertar de la pesadilla y darse cuenta cómo es que estamos acá. Y esto es una mirada política, es decir, no, como nadie puede imponerme una visión que además es cerrada, si entra en la discusión de las ideas, se pueden mostrar las falacias argumentativas. Sí, es un tema político, pero exige un despertar de la gente. Y claro, el despertar no va a venir de las instituciones porque, como decís vos, tengan alguna tarea pedagógica, están bajando la línea pues están acorraladas, ¿no? Estaba pensando que tal vez este tipo de cosas han ido avanzando a lo largo del tiempo, negando la naturaleza humana, negando la importancia de la familia,
como se suele definir, como célula básica de la sociedad, tal vez porque se dio por obvio lo que, bueno, hoy tenemos que andar explicando, ¿no? Se dio por sentado que el varón era varón, que la mujer era mujer, que el hombre y la mujer se casan y que naturalmente van a tener hijos. Y digamos, esto que parece tan natural... Se barrió con eso, sí, se barrió con eso ya. O sea, digamos, de algún modo, esto que fue durante mucho tiempo natural sin que nadie lo explicara, porque era la experiencia de vida de todos nosotros, ahora hay que andar explicándolo. Sí, sí. Y vamos a tener que estar explicándolo durante los próximos 2 generaciones, porque ya han hecho un trabajo tan fino y mientras tanto como ciudadanos seguimos tan dormidos que en todo Occidente han hecho este trabajo. Hay combate, hay lucha, de vuelta es una lucha por la libertad de pensamiento, tan simple como eso al principio, y después la libertad de pensamiento, la libertad de poner en práctica lo que uno piensa. Así que sí, yo creo que el camino, como decís vos, va a ser de familia en familia, juntándose las familias, y después, cuando logre una masa crítica, supongo que va a recuperar fuerza un poco la parte institucional de esa lucha. Pero, sí, es una lucha por la libertad de pensamiento en principio. Después por recuperar lo que vos decís, lo natural. Pero justamente lo natural es que se combate, ¿no? El posmodernismo niega la naturaleza. Y dice que el que defiende la naturaleza te la quiere imponer. Mencionaste que se podían decir algunos autores o algo de bibliografía o material o donde por lo menos tener una idea de lo básico explicado, digamos, seriamente, como para ir tomando nota, no sé, los nombres que se te puedan ocurrir ahora, como Mira, para que alguien tome nota. Bibliografía clásica en libro, papel, ultra recomiendo, porque es muy profundo y muy simple, algo difícil de lograr, pero es una maravilla de lo simple que es, lo fácil de entender. Les recomiendo el libro del padre Bernardo Olivera, que se llama Perspectiva e Ideología de Género. Un librito muy chiquito que tiene 120 páginas y tiene condensado, es como una especie de manual, incluso tiene como resumen con cuadros sinópticos, muy pedagógico. Bien. Después, para profundizar, hay otros libros. Por supuesto, todos estos libros, bueno, hay que buscarlos por internet, ¿no? Pero también cuesta conseguirlos porque no se promocionan. Por ejemplo, los de Pablo Muñoz Iturrieta, Sí, bueno, esos son un poquito para quien anda movido por el lado de las redes, sí. Bueno, es más fácil encontrar, ¿no? Claro, a Pablo lo pueden buscar y tienen, bueno, Pablo Muñoz Iturrieta o Agustín Laje tienen sus canales y tienen mucho material subido en YouTube y en otras redes. Pablo tiene 2 libros muy interesantes, uno que se llama En el cuerpo equivocado, donde refuta desde la ciencia todo esto de que mi cuerpo no soy yo y todo ese tipo de postulados, ¿no? Y es un libro un poquito más profundo, no tan fácil de leer como el primero que mencioné. Sí. Después tiene otro que son unas mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, es un poquito más amplio la temática que trata. Y después, bueno, sí, recomiendo los canales de ellos. Hay un señor que es evangélico, que creo que es bautista, que se llama César Vidal. También me parece muy lúcido todo lo que va planteando, sobre todo en particular con la ideología de género. Es muy autocrítico, es muy crítico por ejemplo, con los católicos. Nos pega durísimo, y que si alguno tiene cierta sensibilidad no le va a gustar. Pero le digo, bueno, sacá esa sensibilidad de tu pertenencia, sos católico, porque por lo menos para mí lo que dice está muy bueno y además se hace también muy buena síntesis, digamos, de esa realidad. ¿Dijiste el nombre? César Vidal. César Vidal, bien. César Vidal. Hay muchos más, hay otros autores más que también están haciendo trabajo, siempre ya más hablando de las redes ahora, ¿no? Después hay de temáticas específicas, por ejemplo, lo que es la transexualidad, transgénero. Hay un norteamericano que se llama Walt Heyer, Heyer, bueno, es una persona que se operó, vivió 8 años, entre comillas, como mujer, y después hizo el camino inverso, estuvo a punto de suicidarse, y es muy muy interesante todo el testimonio y el combate que está dando él para que no se hagan más ese tipo de tratamientos falsos, ¿no? Me hace acordar, no me acuerdo el nombre, el apellido es Cohen, que también sí, Richard Cohen, creo Richard Cohen, sí. Le han dado, pero como en la guerra, sí. Precisamente porque él plantea, incluso como profesional, creo que psicólogo o psiquiatra, y él ha tenido unos años de experiencia homosexual y ha salido de ahí y escribió un libro que se llama Usted puede sanar... y sanando la homosexualidad. Sí. Yo lo tengo y es realmente impresionante, también muy claro, ya se monta solamente sobre el tema de la homosexualidad, pero... Richard Cohen también, sí. Aparte es como bien norteamericano, así bien práctico, tiene casos y hace, digamos, es bien operativo, ¿no? Como enumerarte
los aspectos a estudiar, los caminos para buscar una sanación, etcétera. Por supuesto, esto es muy combatido por aquellos que promueven esta idea de que la naturaleza no existe, ¿no? Lógicamente. Han salido recientemente 2 documentales muy buenos que también yo recomiendo, si los que puedan, bajárselos, porque también en internet hay censura y te borran cosas o después cuesta encontrarlas. Uno que se llama Camino Abierto, un documental relativamente nuevo, lo hizo una periodista española, Camino Abierto. ¿Eso es en YouTube? Ese todavía está en YouTube, todavía, así que hay que buscarlo rápido. Bien. Ese habla también sobre el tema de las experiencias de transexuales y homosexuales, y hay testimonios de varias personas. Y después hay otro que se puede conseguir en RT, está colgado ahí, no creo que lo baje, en RT es de Russia Today, ¿no? Y también se busca por YouTube, que se llama Give My Sex Back, devuélvame mi sexo. Y ahí la historia de 3 transexuales, digamos, entonces 3 varones que han regresado a su masculinidad. Ese también muy bueno. Bueno, ahí está, por ejemplo, Will Heyer. Esos 2 documentales, que esos ya son, digamos, en la punta de todo este tema, los súper recomiendo. Yo siempre me acuerdo particularmente del caso aquel de una familia que la habían encarcelado, la habían procesado judicialmente, porque se habían opuesto a que su hijo recibiera este adoctrinamiento de género en su hijo de jardín de infantes. Esto pasó en Canadá hace unos cuantos años, debe haber pasado hace 7, 8 años fácil. Sí, ahí seguramente Muñoz y Turrieta lo tratan en su tema, porque allá tienen leyes también restrictivas. El camino de las leyes, que está por ejemplo explicado en el libro de Bernardo, vas viendo la secuencia, como en 20 años, cada 2 años van sacando una ley, otra ley, y eso va siendo un cerrojo intelectual y un cerrojo operativo para el que quiera pensar de una manera distinta, ¿sí? Vale. Mariano, ¿qué pudiste conversar con los jóvenes que el otro día estuvieron tan atentos? Bueno, una charla muy ordenada las exposiciones, que fueron realmente muy atractivas, y no solamente para jóvenes, pero yo miraba a los jóvenes que estaban y los veía realmente muy conectados con lo que cada uno estaba diciendo. Pero ¿qué pudiste conversar con ellos? Bueno, poquito, porque yo me quedé hasta el final conversando con otros, entonces me fueron todos muchos, pero de los secos que recibí, muchas cosas que me sorprendieron a mí mismo, que es, por ejemplo, desde el operativo yo iba con la idea de, no durar en cada charla más de 1 horita y hacer un recreo. Y sin embargo, cuando hablé con ellos, no, quería que siguiéramos, le dije, ¿ustedes no se aburrieron en este bloque? Porque acá hablamos más de 1 hora y media. No hay ningún problema. Estoy hablando de chicos que tenían 16 años. Uh-huh. O sea, que no es que son universitarios y ya están acostumbrados a posiciones más largas. Así que digo, qué entusiasmo que había y qué gusto por ir aprendiendo y conociendo cosas nuevas, que no tuvieron problema de estar casi 2 horas escuchando sin haber hecho recreo. Después la alegría, estaban como contentos, como alguien que está iluminado, así, wow, mirá qué bueno todo lo que me están contando, no tenía ni idea. Una manifestación de agradecimiento, ¿no? Sí, y con ganas les dije, bueno, ¿quieren volver a juntarse? Sí, todos quieren volver a hacer porque bueno, esto fue una presentación, una introducción a los temas, ¿no? Que eran para mucho. O sea, quedó planteada la posibilidad de dar una continuidad. Sí, desde ya. Bueno, todavía no tenemos fecha, pero muy seguramente la próxima charla que demos, vamos a ver si el hacer jornada es bastante sacrificado, ¿no? Porque dedicarle 6, 7 horas de un día entero, o le dedicas el fin de semana o dedicas a un feriado, ¿no? Pero hacer charlas más chiquitas. Y la próxima temática que nos queda así de inmediato, hay muchas temáticas para seguir trabajando, pero una muy rápida y operativa es todo el tema de las pantallas, los celulares, el mundo digital y la pornografía. Los 2 temas, ¿no? Sí. Están vinculados y como también se van metiendo, se normalizan, no se habla del tema, y entonces después resulta que tu cabeza está atrapada a través de una pantalla un promedio de 2 horas por día mínimo, y no te das cuenta, y eso es lo que hace que te alienes, que no puedas tener capacidad crítica y de reflexión. Sí, me recuerdo la cuenta que hiciste con los jóvenes con relación a la cantidad de horas sumadas a lo largo del año que uno le destina, por ejemplo, a las pantallas, y son 700 horas, más o menos. Sí, fue un cálculo criollo que creo que me quedó corto. Sí. O sea, sí. Muy interesante, porque uno las mira así en conjunto diciendo es una locura. Sí. Cuando eso, en muchos de los casos, se está restando a otro tipo de actividades que pueden ser más formativas e incluso divertidas, pero no condicionantes, como pueden ser los contenidos de lo que aparece en Internet tan fácilmente. Lo que decías de la pornografía, hace bastante tiempo había que ser usuario o pagar para ver pornografía, claro. Y hoy es absolutamente libre.
Y encima los papás también, otra vez, ¿no? Los dormidos que estamos, o los inconscientes que somos en el manejo de esto, al chiquito de 11 años, te lo pones en las manos, toma, así te como una excusa, autoexcusa benévola, ¿no? Bueno, así estoy conectado, sé dónde estás, me llamás. Sí, bueno, ese es el beneficio, pero le estás dando una enciclopedia para que el chico entre en la enciclopedia de lo que sea, buena o mala, sin que vos puedas hacer nada. Y bueno, imágenes negativas a edad temprana dejan una marca muy fuerte. Sí, sí. Y bueno, tienen la potencia que las palabras de los papás a veces no tenemos, porque llegamos a las 9 de la noche apurados a comer, que mañana hay que ir de vuelta al colegio, y entonces el otro chico estuvo sometido al adoctrinamiento del celular durante horas, y a vos te escucha 15 minutos. Sí. Y a veces no en tu mejor estado de humor. Sí, sí. Sobre todo pensando en que digamos, estos contenidos no piden permiso. Es decir, entran en la vida de los jóvenes, sobre todo, incluso sin llegar a la pornografía, pero hay contenidos que se naturalizan también la forma de hacer humor, de cierta brutalidad en muchas cosas, digamos, un coqueteo con lo que hace mal, con lo que es marginal, que yo me acuerdo hace muchísimos años había estado hablando con gente de una organización que había hecho un estudio sobre el tema de la violencia y la televisión. Y lo que decía esta gente es que los chicos no replican la violencia que ven en la televisión, sino hay alguna manifestación de violencia, que puede tener muchas formas, en la casa. O sea, un chico puede mirar una película de acción con simulación de sangre o de tiros o lo que fuera, y en una de esas, si esto es algo eventual, no pasa nada. Pero donde hay digamos, un coqueteo, una cotidianeidad con el tema de la violencia, el maltrato, no necesariamente el golpe, pero alguna forma de poco armónica de convivencia, en ese chico se puede manifestar. Y después uno se pregunta, ¿pero cómo es que pasó eso? Bueno, es un conjunto de cosas. Sí, que estar atento a eso. Bueno, eso es otra, ¿no? Vos me decías, sabíamos en esta primera jornada que íbamos a dar bastante contenido y no iba a dar tanto espacio para las preguntas. Hubo algunas, hubo espacio para las preguntas, pero quizás no hubo horas dedicadas al debate. Por eso también le contamos un poco a los chicos que como que estos temas, uno primero se tiene que capacitar, tiene que dar espacio a las ideas, a formarse. Después especializarse, porque bueno, a mí me preocupa tal tema, no sé, pantallas. Bueno, para profundizar hay que especializarse y dedicarle muchas más horas, ¿no? Claro. Te introducís en el tema, pero después te especializás. Y después viene, bueno, quiero dar soluciones a esto. Y eso es una problemática, ¿no? Que requiere soluciones. Bueno, ¿y cómo puedo dar soluciones? Y ahí ya viene la práctica. Si sos del ámbito cristiano, viene lo que se llama apostolado o acción. Y bueno, son esas 3 etapas. Entonces, en esta estábamos en la primera, era introducir al tema. Entonces había como que escuchar mucho para que después uno pueda llegar a hablar, preguntar y reflexionar. Eso para combatir un poco de que muy argentino, ¿no? Tiran cualquier tema y opinamos de cualquier cosa. Sí. No se puede opinar de cualquier cosa. Primero hay que escuchar y tener los elementos básicos. Y ahí va formando una opinión para poder expresar alguna idea. Fantástico. Bueno, Mariano, una síntesis, digamos, indudablemente muy apretada de todo lo que pasó. Se abordaron, digamos, estos temas desde diferentes ópticas o diferentes lados y lo más interesante es que ha sido un disparador o por lo menos plantear el tema a jóvenes que fueron interesados, queriendo aprender, queriendo escuchar, queriendo tomar nota y que además de sentirse gratamente atendidos con mucha información, quieren más. Así que es una muy buena noticia, muy por encima del censo que todo el mundo hablaba. Para mí la noticia del miércoles pasado, o el miércoles 18, fue, digamos, ver esta foto de jóvenes y de gente que dice, bueno, acá hay un problema y yo me quiero formar para hacer algo bueno frente a esto, para que frenar los daños, ¿no? Ponerle el pecho a esto que sucede, que le hace daño a la Argentina. Me parece que es una situación muy auspiciosa. Sí, y nosotros le dijimos que queremos que sea un comienzo, que ellos también van a ser líderes en formarse con esto. Es formarse para recuperar la alegría de ser quienes somos y quienes vamos a ser, ¿no? Recuperar la alegría por ser personas, varón, mujer, por ser vida que quiere dar más vida, ¿no? Y combatir la cultura de la muerte, que se manifiesta de distintas maneras, ¿no? Matándonos a nosotros mismos, matando lo que somos, matando al niño en el vientre de su madre, matando al viejito que molesta, matando a las familias con los divorcios, matando a la población que
que cada vez se recluye en soledad y tiene angustia, tiene depresión, y bueno, vamos a combatir del lado de la vida, con la alegría de vivir, siendo lo que somos. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Es muy importante abordar estos temas y que cada uno sepa que puede hacer algo, ¿no? Que no está todo perdido. Sí. Bueno, y cuando tengamos una fecha concreta de las próximas jornadas, ahora esto pasó hace 3 días, así que estamos recomponiéndonos del esfuerzo que nos llevó, pero sí, esto va a ser siempre así, va a ser de familias a familias y de jóvenes a jóvenes. Perfecto. Los cambios no vienen desde las instituciones, los cambios vienen desde abajo y con suavidad, usando el poder del espíritu. No, los poderes humanos no son tan buenos para este tipo de cosas. Esto nace de corazón en corazón desde la base. Y que va a ser así como nació el cristianismo, ¿no? Tal cual. Gente común que le anunciaba la buena noticia a gente común. Tal cual. Bueno, Mariano, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Que estés muy bien. Gracias por la nota. Un abrazo. Cosas posibles. Bueno, dentro de esas cosas obvias, que parece que hay que explicitarlas, en la Municipalidad de San Isidro han pasado cosas interesantes respecto de lo que se define como la ficha limpia. El intendente de San Isidro es Gustavo Pose, a través de un decreto que lleva el número 915, estableció lo que se conoce como ficha limpia, una iniciativa que impide el acceso a cargos públicos a personas que tengan condena judicial. Bueno, la norma establece que aquellos que estén condenados por delitos dolosos graves no podrán ser designados funcionarios públicos municipales dentro del órgano ejecutivo municipal. Algunos de los delitos que abarca esta medida son los relacionados con hechos de corrupción, homicidio, violencia hacia la mujer, abuso sexual, delitos contra la seguridad de la nación, delitos contra los poderes públicos, el orden constitucional, el orden económico y financiero. El Consejo Deliberante, el legislativo local, adhirió a esta misma medida, así que tuvo el respaldo de parte del Consejo. Bueno, hablando de otras cositas sueltas que tienen que ver con el Estado, el otro día lo había mencionado, el juez Lino Mirabelli, que está entre ceja y ceja para mucha gente, por lo que acaba de aprobar, que es homologar el acuerdo entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez y la justicia, que quedan sobreseídos en la causa por la fiesta en Olivos, la fiesta de cumpleaños de la mujer de Alberto Fernández. En total son 3 millones de pesos, que, como es un hombre muy, muy pobre seguramente, tiene que pedir un crédito por parte de esto, Alberto Fernández, para hacerle frente, que le hace frente él con nuestro dinero, claro está. No se le conoce actividad privada. Bueno, hay mucha gente indignada con esto, ¿no? ¿Será legal? Sí, convengamos en que puede ser legal, pero ¿es ético? Coincidimos muchos en que las medidas deberían ser ejemplificadoras, y para que sea ejemplificador no se puede arreglar con dinero. No importa si es mucho o poco, no interesa. No sé si se acuerdan, el otro día por lo menos yo me recordaba, Carlos Tevez tuvo que andar haciendo tareas de limpieza en la calle por no me acuerdo qué falta que había cometido cuando vivía en Inglaterra. Bueno, no decimos que sería tal vez un poco exagerado mandarlo a limpiar las calles a Alberto Fernández o a su mujer, pero tendría que ser algo ejemplificador que, insisto, no se resuelva con dinero. Bueno, hablando de esta misma gente, hay un grupo de padres del colegio número 10 de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, distrito que está en manos de un intendente K, Juan Ignacio Ustarroz, se ha levantado porque están diciendo que hay adoctrinamiento político de los alumnos por parte de docentes. Valeria Giuliano es una docente que obligó a los alumnos a recortar 30.000 pañuelitos. Parece medio mucho la cifra, porque hay que cortar 30.000 pañuelitos. Pero bueno, como sea, esto fue en torno de la icónica cifra de 30.000 desaparecidos, que ya sabemos que es una cifra falsa, aunque en la provincia de Buenos Aires no se puede decir otra cosa en documentos oficiales, ¿no? Bueno, el intendente Ustarroz, intendente de Mercedes, no cuestionó que se obligara a los alumnos a hacer esta actividad, y sobre todo es una bajada de línea, obviamente, para seguir asegurando algo que es falso. Anduvo por las redes sociales celebrando el intendente esta iniciativa. La gente de Mercedes, por lo menos hay vecinos que dicen que Mercedes es un nido de kirchneristas. Así está definido por realpolitik.com.ar, de donde tomé la nota.
Dicen que por allí hay mucha gente que responde al kirchnerismo, a la cámpora, que hacen como base en ese municipio. Bueno, y finalmente un par de cosas que son interesantes. Una es referida a lo que dijo Pascual Navarro, secretario de Estado para la Unión Europea. Dijo en Bruselas que el gobierno de Pedro Sánchez, del español Pedro Sánchez, espera que Hungría recapacite sobre sus reformas que salvaguardan el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Ya que hablamos de educación, España va a insistir en concreto en la cuestión LGTBI, que nos importa muchísimo. La situación no es aceptable y pensamos que es el momento de que Hungría recapacite. Eso dijo Pascual Navarro. El gobierno de Orbán, primer ministro de Hungría, aprobó leyes que restringen la propaganda LGTBI en las escuelas y protege la autoridad de los padres a decidir qué enseñanzas deben recibir sus hijos. Ha restringido también el contenido sobre cambios de género o cambios de apariencia de sexo para niños en los medios. El Parlamento húngaro reeligió a Viktor Orbán como primer ministro del país y en su discurso dejó claro que no permitirán que activistas de género entren en las escuelas y reiteró la distancia cultural cada vez mayor entre la mitad occidental de Europa y Hungría. Nosotros creemos en los fundamentos de la civilización cristiana de Europa y creemos en el concepto de los estados nacionales. Me parece que vamos a andar fijándonos cuánto sale un viaje a Hungría y de qué se puede trabajar por ahí. Bueno, finalmente, ya que mencionamos a España, redondeamos con lo que se está anunciando para, dentro de estos temas también, para el 26 de junio al mediodía en Madrid. La plataforma NEOS, que encabeza Jaime Mayor Oreja, está haciendo un llamamiento a todos los hombres y mujeres que defiendan la vida y su dignidad de iniciar una nueva respuesta de movilización necesaria para su defensa. Esta manifestación surge como respuesta ante la aprobación por el Consejo de Ministros de una nueva ley de aborto. Entre las razones, para hacerlo rápido, de la movilización en Madrid el 26 de junio, detener el proyecto de naturaleza totalitaria y de ingeniería social impulsado por el gobierno que se manifiesta en su legislación, práctica política y parlamentaria. Defender la vida humana y la dignidad inherente a la misma en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. Por esta razón, y apelando a esa dignidad, nos oponemos a la regulación jurídica sobre el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, la experimentación de embriones humanos y todo atentado contra la protección de la vida humana. Expresar nuestro más absoluto repudio a la nueva reforma de la regulación del aborto que aprueba el aborto decidido por menores entre 16 y 18 años sin consentimiento ni conocimiento de sus padres y elimina el requisito del consentimiento informado, algo que se supone que la persona tiene que recibir, la mujer, antes de que le practiquen un aborto. Rechazar la limitación del derecho a la objeción de conciencia, que obliga al señalamiento oficial de los objetores. Entre las entidades convocantes se encuentran la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad, que reúne a 150 asociaciones, la Asociación Católica de Propagandistas, la Asociación Cristianos en Democracia y Christians, Federación Española de Asociaciones Pro Vida, el Foro Español de la Familia, Fundación Villa Cisneros, NEOS, One for Us y la plataforma Cada Vida Importa. Todo de alguna manera se va relacionando y cuando vemos este tipo de cosas es difícil imaginar que las cosas que a uno le pasan solamente están pasando acá, ¿no? Es como un problema realmente mundial. Uno se va, mira cuáles son las batallas, cuáles son los caminos y el enemigo se porta más o menos parecido. Los enemigos de la vida, de la familia, de la integridad de las personas, de la libertad, también de la libertad, es más o menos igual. El otro día miraba que en realidad en España, en medio de todo esto, no se acepta el alquiler de vientres, la subrogación, y que por eso hay españoles que van a Ucrania, ¿no? En Ucrania, que hoy es noticia por otras cosas, también se han ocupado unos cuantos de mencionar que es uno de los lugares más baratos que Estados Unidos en cuanto a esto de alquilar mujeres y comprar seres humanos, que es por ejemplo lo que está haciendo, o por lo menos está insinuando, ya lo está asegurando, el conductor Marley,
Él ha estado comentando que quería tener otro hijo por subrogación y ya está en ese proceso, ¿no? $120,000 cuesta el proceso, lo está haciendo en Estados Unidos, o sea, está alquilando nuevamente a una mujer. Seguramente, por lo menos es una interesante interpretación, la unidad de negocios, que significa su rubio pequeño, que le ha generado también pingües ganancias. Esa unidad de negocios evidentemente está funcionando muy bien, así que es como que está comprando una sucursal. Esa es la escala de valores de Alejandro Vive, al que se conoce como Marley. Realmente siniestro. Palabras claras, ideas y soluciones. Cosas posibles. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a Mariano Salomón por esos minutos de charla para hablar sobre esta actividad de formación, de trabajo con los jóvenes, con las familias. Realmente muy, muy entusiasmante. Y muchas gracias a ustedes por escuchar. Espero que gasten las energías en cosas buenas y que si está al alcance le hagan la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, Dios les va a dar una buena noche, energías suficientes para enfrentar el día de mañana. Es buen negocio, solamente por hoy. Uno está pidiendo algo que podría parecer poco, pero no es poco. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien. Chao.